¿Alguna vez se ha sentido un poco mareado? O quizá notó que una palabra no le salía, o que la vista se le nubló por un momento y luego todo volvió a la normalidad. Es fácil pensar que es solo la edad, el cansancio o un pequeño despiste, ¿verdad? Es una creencia muy extendida, algo que casi el 99% de las personas mayores de 60 años no saben o, sí lo saben, no le dan la importancia que merece. La dolorosa realidad es que muchos de estos pequeños incidentes, que duran apenas unos minutos o incluso segundos, son en realidad señales de alerta cruciales que nuestro cuerpo nos envía. Son como pequeños toques a la puerta antes de que algo más grande intente entrar sin avisar. Y si ignoramos esos toques, podríamos estar perdiendo la oportunidad de protegernos de algo mucho más serio. Esas señales de las que hablo son los avisos de lo que se conoce como mini-infartos cerebrales o ataques isquémicos transitorios. No son un infarto cerebral completo, pero son una advertencia clara de que uno podría estar en camino. Desafortunadamente, la mayoría de la gente no reconoce estos signos o los confunde con algo inofensivo. Y eso, querido amigo, es un error que puede tener consecuencias muy graves. En este vídeo, vamos a desvelar esos 8 signos de advertencia que la mayoría de los adultos mayores desconocen. Son señales sutiles, pero si las aprendemos a reconocer, podemos actuar a tiempo y proteger nuestra salud cerebral de una forma inimaginable. Preste mucha atención y le pido que se quede hasta el final, porque tengo algo que revelarle que realmente le va a sorprender y que podría cambiar su forma de ver estas situaciones. Vamos a empezar con la primera de estas señales. Una que a menudo se confunde con la fatiga o simplemente con un mal despertar. Hablamos de la debilidad o entumecimiento repentino en un lado del cuerpo. Imagínese que está preparando el desayuno, quizás sosteniendo su taza de café o una tostada, y de repente, sin razón aparente, siente que su mano o su brazo se debilitan, como si no tuvieran fuerza, o que se le entumen y pierden la sensibilidad. Un hormigueo extraño que no desaparece inmediatamente. No es un brazo que se le ha dormido por una mala postura al dormir. No. Esto es algo que aparece de forma súbita y que afecta a un lado específico de su cuerpo. Puede ser su cara, un brazo o una pierna. A veces, las personas describen la sensación como si la mitad de su cara se hubiera caído un poco, o como si no pudieran sonreír simétricamente. Otros notan que el brazo les cuelga un poco, o que la pierna se les arrastra al caminar. Lo peligroso de esta señal es que, en un mini infarto cerebral, estos síntomas suelen ser transitorios, es decir, pueden durar unos pocos minutos y luego desaparecer por completo, lo que lleva a la persona a pensar, ¡uf! ¡Qué susto! Ya se me pasó. Y precisamente por eso, porque se pasan, la gente no busca ayuda médica. Pero la desaparición de los síntomas no significa que el peligro haya pasado. Significa que su cerebro le está dando un aviso. No ignore nunca una debilidad o entumecimiento que aparece de repente y afecta solo a un lado de su cuerpo. Por muy breve que sea, podría estar sufriendo un mini infarto cerebral que, de no ser atendido, aumenta enormemente el riesgo de un infarto cerebral completo y devastador en el futuro. Es como si el coche le encendiera una luz de avería y usted la ignorara porque el coche sigue andando. La luz se enciende por algo. La segunda señal, y no menos importante, tiene que ver con nuestra visión. Piense en un momento en que, de repente, la vista se le nubla en un ojo, o ve doble, o incluso pierde la visión por completo en uno de ellos. Aunque sea por unos segundos o minutos. Imagínese que está leyendo el periódico o viendo su programa favorito en la televisión y de golpe, la letra se le vuelve borrosa o una parte de la pantalla desaparece o simplemente todo se vuelve negro por un instante en un solo ojo. Lo mismo que antes, este problema de visión aparece de forma abrupta y luego, a menudo, se resuelve por sí solo.
Es diferente a tener la vista cansada por la edad o a necesitar gafas nuevas. Esto es una alteración visual aguda, repentina y específica, que afecta a uno o ambos ojos de forma inusual. Puede ser una visión borrosa que no mejora parpadeando, o ver como si hubiera una cortina que le tapa una parte del campo visual. Si esto le sucede, incluso si dura muy poco tiempo, es una señal de alarma que su cerebro le está enviando y que no debe ser tomada a la ligera. Nuestro cerebro es un órgano delicado, y cualquier interrupción en el flujo sanguíneo, por mínima que sea, puede tener efectos inmediatos en funciones tan vitales como la vista. Ignorar estas sombras o desenfoques momentáneos es como cerrar los ojos a una advertencia importante. Y por último, en esta sección, vamos a hablar de una de las señales más reconocibles, aunque a menudo malinterpretada, la dificultad repentina para hablar o para entender lo que se le dice. Piense que está en una conversación con sus nietos o con sus vecinos y, de pronto, se da cuenta de que las palabras no le salen, que no encuentra el vocabulario adecuado, o que su habla se vuelve arrastrada, como si tuviera la lengua gorda o como si estuviera ebrio, aunque no haya tomado nada, o quizás, lo que es aún más preocupante, la gente le habla y usted los oye, pero no entiende lo que le están diciendo, como si le estuvieran hablando en un idioma extranjero, o como si las palabras se le mezclaran en la cabeza. Esto no es un simple lapsus, ni es olvidarse de una palabra por un momento. Es una alteración clara y súbita en la capacidad de comunicarse o de procesar el lenguaje. Las personas a su alrededor podrían notar que usted no responde de forma coherente o que su voz suena extraña. Al igual que con las otras señales, la clave aquí es la aparición súbita y el hecho de que a menudo se resuelve en poco tiempo. Este tipo de dificultad para comunicarse es una señal crítica de que algo está afectando el centro del lenguaje en su cerebro. Si alguien cercano a usted, o usted mismo, experimenta esta dificultad, es fundamental actuar de inmediato, incluso si el síntoma desaparece. Estas tres primeras señales, la debilidad o entumecimiento, los problemas de visión y las dificultades en el habla son como los cimientos de la casa de advertencias. Son fuertes y claras, y no podemos darnos el lujo de pasarlas por alto. Ahora que hemos hablado de la importancia de reconocer estas primeras alertas, vamos a adentrarnos en otras señales que también son vitales para proteger nuestra salud. Continuando con la importancia de estar alerta. La cuarta señal de un posible mini infarto cerebral es una confusión o desorientación súbita. Imagínese que está en su casa, en un lugar que conoce perfectamente, y de repente se siente desorientado, como si no supiera dónde está o qué día es. O quizás, alguien le hace una pregunta sencilla, algo sobre su rutina diaria, y usted se queda en blanco, incapaz de responder o de entender lo que le están preguntando. No es un despiste momentáneo ni el típico olvido de dónde dejó las llaves. Esto es una alteración repentina y significativa de su estado mental. Una especie de niebla mental que le envuelve sin previo aviso. Puede manifestarse como dificultad para seguir una conversación, para recordar eventos muy recientes o para realizar tareas que normalmente hace sin pensar, como vestirse o preparar una comida. La gente a su alrededor podría notar que usted está más callado de lo normal, o que dice cosas que no tienen sentido, o que se muestra inusualmente apático o, por el contrario, inusualmente agitado. De nuevo, la característica clave es la aparición súbita y el hecho de que esta confusión puede durar solo unos minutos y luego desaparecer. Es fácil atribuirlo a un mal día, a no haber dormido bien, o a un bajón de azúcar. Pero si esta confusión es repentina y no tiene una causa obvia, es una señal de que algo está interrumpiendo el flujo sanguíneo en un área de su cerebro que es crucial para el pensamiento y la conciencia. Es como si el motor de su cerebro se quedara sin combustible por un momento, y luego se reabasteciera. Pero ese corte fue una señal de aviso muy seria.
Nunca subestime un cambio repentino y sin explicación en el estado de conciencia o en la capacidad de pensar con claridad. Pasando a la quinta señal. Tenemos un síntoma que muchos asocian con otras dolencias, pero que en el contexto de un mini infarto cerebral es crucial: un dolor de cabeza súbito y muy intenso, sin causa conocida. No hablamos de un dolor de cabeza tensional por estrés, ni de la migraña a la que ya está acostumbrado, ni del que le da por no dormir bien. Este es un dolor de cabeza que aparece de la nada, como un trueno en un cielo despejado, y que es descrito a menudo como el peor dolor de cabeza de su vida. Puede ir acompañado de rigidez en el cuello, náuseas o vómitos, y sensibilidad a la luz. Lo alarmante es su intensidad y su inicio fulminante. A veces, las personas que lo experimentan sienten como si algo hubiera estallado dentro de su cabeza. Aunque los dolores de cabeza son comunes y tienen muchas causas. Un dolor de cabeza que aparece de forma súbita es extremadamente severo y no se asocia a ninguna actividad o enfermedad previa. Debe ser tomado como una emergencia médica. Es una señal de que algo grave está ocurriendo en su cerebro, incluso si no va acompañado de otras de las señales que hemos mencionado. Este tipo de dolor de cabeza puede ser un indicio de un problema vascular importante, y en el caso de un mini infarto cerebral, es una alerta de que hay una interrupción en el suministro de sangre al cerebro. No lo descarte como una simple jaqueca, si es diferente a cualquier dolor de cabeza que haya tenido antes, y es extraordinariamente fuerte. Busque ayuda de inmediato. Y la sexta señal, que a menudo se confunde con mareos por la presión o por levantarse rápido, es la pérdida súbita de equilibrio o la falta de coordinación. Imagínese que está caminando por el pasillo de su casa y de repente se tambalea, como si hubiera tropezado con algo invisible, o al intentar coger un vaso de la mesa. Su mano se va para otro lado, o le cuesta mucho acertar. Esto es una pérdida abrupta de la capacidad de mantener el equilibrio o de coordinar los movimientos que antes hacía sin pensar. Puede ser que sienta un mareo muy intenso que le impide mantenerse en pie, o que su marcha se vuelva inestable, como si estuviera ebrio. Es diferente a la inestabilidad que puede venir con la edad o con problemas de oído. Aquí, el síntoma aparece de forma repentina y le roba la capacidad de moverse con normalidad y seguridad. Las personas pueden tener dificultad para caminar en línea recta, para girar, o para realizar tareas sencillas que requieren coordinación, como abrocharse un botón o escribir, como las otras señales. Este desequilibrio puede ser transitorio, durar solo unos minutos y luego mejorar. Pero ese breve episodio es un grito de auxilio de su cerebro. El cerebelo. Una parte de nuestro cerebro. Es el encargado de la coordinación y el equilibrio. Un mini infarto cerebral que afecte a esta área puede manifestarse con estos síntomas. No ignore un mareo súbito que le desestabiliza por completo, o una torpeza inusual que aparece de la nada. Estas tres señales adicionales, la confusión repentina, el dolor de cabeza fulminante y la pérdida de equilibrio, nos acercan aún más a la comprensión de estos avisos vitales. Son síntomas que nos hablan directamente del funcionamiento de nuestro cerebro y de la necesidad imperiosa de actuar con rapidez si los experimentamos. Ahora, vamos a explorar las últimas señales, que son igual de cruciales y, al igual que las anteriores, a menudo se pasan por alto. Preste atención, porque reconocerlas a tiempo puede marcar una diferencia abismal. Hemos recorrido ya 6 de las 8 señales de advertencia de los mini infartos cerebrales, y espero que esté asimilando la importancia de cada una. Continuemos con la séptima señal, que es la dificultad repentina para caminar. Esta se relaciona estrechamente con la pérdida de equilibrio que mencionamos antes, pero aquí el enfoque está más en la mecánica del movimiento en sí. Imagínese que va por la calle, paseando tranquilamente, o simplemente se levanta del sofá para ir a la cocina, y de repente siente que sus piernas no le responden como siempre. Siente una pesadez inusual,
arrastra un pie sin querer, o tiene una sensación de que no puede coordinar bien el movimiento de sus piernas para avanzar. No es la fatiga habitual después de una larga caminata, ni el dolor en las articulaciones que puede venir con la artrosis. Esto es una incapacidad o una dificultad muy marcada y súbita para realizar un movimiento tan básico y automático como caminar. Puede manifestarse como una cojera repentina, un arrastre de uno de los pies, o una incapacidad para mantener una marcha normal y fluida. Las personas pueden sentir que sus piernas no tienen la fuerza necesaria o que simplemente no obedecen a la orden de avanzar de manera coordinada. Es crucial diferenciar esto de un simple tropiezo. Aquí. El problema reside en el control neurológico de las extremidades inferiores. Si esta dificultad para caminar aparece de forma súbita y sin explicación aparente, y especialmente si se resuelve en poco tiempo, es una señal muy fuerte de que el flujo sanguíneo a una parte de su cerebro que controla el movimiento está siendo interrumpido. El hecho de que sea transitorio es lo que lo hace tan peligroso, porque invita a la autotranquilización. Pero recuerde, estos episodios son alertas rojas, y cada uno de ellos es un recordatorio de que su cerebro está en riesgo. No subestime nunca un cambio repentino en su forma de andar, o una dificultad inexplicable para mover sus piernas. Es una señal que exige atención inmediata. Y finalmente, la octava y última señal que a menudo se pasa por alto, y que puede tener graves consecuencias si no se reconoce. Es la dificultad repentina para tragar. Esto puede sonar sorprendente, pero es un síntoma crucial que indica un problema neurológico. Piense que está comiendo o bebiendo algo tan cotidiano como un sorbo de agua o un trozo de pan, y de repente siente que le cuesta tragar, que la comida se le queda atascada en la garganta, o que se atraganta con facilidad, tosiendo y sintiendo que la comida o la bebida se le va por el camino equivocado. No hablamos de tragar mal por ir con prisa o por un trozo de comida demasiado grande. Esto es una alteración súbita en la coordinación de los músculos que intervienen en la deglución. Puede sentir que los alimentos o líquidos regresan a la boca o la nariz, o que le da una tos muy fuerte y persistente al intentar tragar. Esta dificultad puede ser tan sutil al principio, que la persona lo atribuye a un pequeño descuido al comer. Pero si es recurrente o aparece de forma abrupta y luego desaparece, es una señal de que el área de su cerebro que controla los músculos de la garganta no está recibiendo suficiente oxígeno. La deglución es un proceso complejo que requiere una coordinación precisa de múltiples músculos. Una interrupción en el suministro de sangre a las partes del cerebro que controlan esta función puede manifestarse como una dificultad repentina para tragar. No pase por alto estos episodios de atragantamiento inusual o dificultad para tragar, especialmente si aparecen de repente y no tienen una explicación obvia. Son avisos de que algo no está funcionando correctamente en la comunicación entre su cerebro y sus músculos, y es una señal que debe ser evaluada por un profesional de la salud. Así que ahí lo tiene. Querido amigo, las 8 señales de advertencia de los mini-infartos cerebrales que, lamentablemente, la mayoría de las personas mayores de 60 años no conocen o ignoran por completo. Hemos hablado de la debilidad o entumecimiento en un lado del cuerpo, los cambios repentinos en la visión, la dificultad para hablar o entender, la confusión o desorientación súbita, ese dolor de cabeza intenso sin causa, la pérdida repentina de equilibrio o coordinación, la dificultad para caminar y, por último, la dificultad inesperada para tragar. Puede que al escuchar estas señales, se dé cuenta de que usted o alguien que conoce ha experimentado una o varias de ellas. Y el gran secreto que le prometí al principio es este: la mayoría de los mini-infartos cerebrales no dejan daños permanentes visibles. Y precisamente por eso son tan engañosos y tan peligrosos. Su naturaleza transitoria nos hace bajarnos la guardia. Nos hace pensar, no fue nada. Ya se me pasó. Pero la sorprendente verdad es que
aunque los síntomas desaparezcan. Cada mini infarto cerebral es una alerta directa y una llamada de atención de su cerebro, indicando que hay una interrupción en el flujo sanguíneo y que usted tiene un riesgo significativamente mayor de sufrir un infarto cerebral completo en el futuro, uno que sí puede dejar secuelas devastadoras, como parálisis, pérdida permanente del habla o de la memoria. La gran sorpresa no es la existencia de estos signos, sino lo increíblemente comunes que son y lo poco que se les presta atención. Muchas veces, son el preludio que podría darnos la oportunidad de actuar a tiempo, de buscar ayuda médica, de cambiar hábitos de vida y de prevenir un evento mucho más grave. Recuerde, pequeños cambios y un conocimiento adecuado pueden hacer una gran diferencia en su salud y felicidad. Su cerebro es el motor de su vida y merece toda su atención y cuidado. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con conocimiento y con la capacidad de reconocer las señales que su propio cuerpo le envía. Es una cuestión de empoderamiento, de tomar las riendas de su salud y de no dejar al azar algo tan vital. Si usted o alguien que conoce experimenta alguna de estas señales, por breve que sea, no espere. Busque atención médica de inmediato. No importa si duró solo unos minutos. El hecho de que ocurriera es la clave. Su médico podrá realizar las pruebas necesarias para determinar la causa y recomendar el tratamiento o las medidas preventivas adecuadas. Comparta este conocimiento. Hable de ello con sus amigos y familiares. Cuanto más informados estemos, más vidas podremos proteger. Me encantaría saber su opinión o si usted o alguien que conoce ha experimentado algo similar y qué hizo al respecto. Sus experiencias pueden ser de gran ayuda para otros. Deje su comentario aquí abajo. Cuéntenos. ¿Y si este vídeo le ha parecido útil? Por favor, regálenos un me gusta y suscríbase al canal para no perderse más consejos y trucos para vivir su mejor vida a cualquier edad. Juntos, podemos construir una comunidad más informada y saludable. Viva su mejor vida en cada etapa